Buen día, chicos y chicas de Zoología 1. Hoy es lunes de laboratorio. Parte de la práctica la voy a enviar por el WhatsApp y este es un complemento. Bueno, quiero platicarles sobre los arrecifes, abundar un poco más y bueno, pues también tendrán una pequeña tarea. Eh, para esta plática, para irles platicando, escogí esta publicación de Conavio con sus fotos, con sus temas, nos va a ir guiando en la plática. Primera cuestión. Un arrecife es un conjunto de organismos que tienen un esqueleto duro y que van formando pues un sustrato sobre el cual van creciendo. Muchos de los arrecifes debajo de ellos tienen mucho del sustrato que han estado construyendo los mismos arrecifes durante muchos años. Y mencionábamos en clase que dicen que hay cientos de metros en algunos atolones del mismo sustrato arrecifal que está sosteniendo al atolón, ¿verdad? Y esto debido a que la placa oceánica se sumerge, subduce, se dice, se va haciendo más profunda y pues el atolón tiene que ir creciendo hacia arriba. Pero bueno, eso es un ejemplo. Y aquí vemos, pues lógicamente, varios organismos que están teniendo un exoesqueleto duro. Esos son corales, muchos de ellos, no solamente son corales, hay algas, hay moluscos que con sus conchas también forman sustrato y otros organismos. Entonces es un conjunto grande de especies, tanto bentónicos, están en el piso, están asociados al piso. El bentos no es el piso oceánico, el bentos es la comunidad que vive sobre el piso oceánico. Así que el arrecife pues es una comunidad del bentos marino y está conformada por ese tipo de organismos que forman exoesqueletos duros, que forman su propio sustrato y que además de que están los organismos bentónicos, hay organismos pelágicos como los peces, o en todo caso se llamarían también demersales, ese tipo de peces, debido a que esos organismos demersales están tanto hacia el ventos como también hacia la columna de agua. Pueden estar nadando cerca del ventos, ¿no? Separarse del ventos y pues estarse asociando en otro momento, ¿verdad? Hacia la columna, hacia el propio sustrato en donde está el arrecife. También hay pues, peces que son bentónicos, moluscos que son bentónicos, etc. Los arrecifes son una de las comunidades en todo el mundo más diversas. Esto hace que pues, sean muy importantes para estar conservando infinidad de especies. Aquí en esta imagen vemos varios octocorales o alcionarios, estas plumas, estos abanicos, estos corales digitiformes, o sea, tienen forma más o menos de dedo, ¿no? Hay varios corales también duros o hexacoralaria, como estos de aquí, que están aquí presentes. Y bueno, vamos a ver. Un arrecife puede entonces contener una gran cantidad de especies. Y esto se da porque, como ustedes observan en esta fotografía, hay infinidad de microambientes en un arrecife. Hay infinidad de huecos, hay eh, en muchas ocasiones un piso, un sustrato,
bastante irregular, y eso da oportunidad a que peces, crustáceos y muchos organismos se escondan, o equinodermos, por ejemplo, también. Eh, Aparte de esto, de que hay oportunidad de que se estén escondiendo y estén conviviendo muchos organismos, pues también en los arrecifes hay una gran diversidad de relaciones interespecíficas. Es decir, se relacionan diferentes especies, eh, muchas de, bueno, la relación típica en un arrecife se da por los corales que se asocian con zooxantelas, ¿no? Y que, pues bueno, son una de las relaciones principales porque es una de las razones por las cuales la productividad primaria de un arrecife es muy alta. Y esa productividad primaria pues también se refleja en que hay una gran cantidad de organismos asociados y que se pueden mantener a partir de esa productividad primaria. Entonces hay una gran cantidad de relaciones interespecíficas y esto hace también que los corales, que los arrecifes, perdón, sean una comunidad bastante frágil. Es decir, si se afecta a una especie, como está relacionada con otras, pues se hace una especie de efecto dominó, en donde otras especies también se ven perjudicadas. Así que es uno de los ambientes muy ricos y también uno de los ambientes más frágiles. Aquí en esta imagen vemos también Octocoralaria, estos de aquí, todos estos de aquí. Acá hay unos abanicos, ¿no? Bueno, además de los corales hexacorales o hexacoralaria. También estos tipos de corales que forman arrecifes se denominan corales hermatípicos, que son los propios entonces de arrecifes. Por cierto que corales pueden vivir en muchos lados en forma solitaria o no formando arrecifes, y entonces, bueno, pues los arrecifes están solamente en algunas partes del océano. Hablando de esto, los arrecifes se encuentran en aguas donde hay una temperatura mínima de 20 grados centígrados, eso hablando de corales de la superficie o superficiales, pues. Y esos corales entonces están restringidos por la temperatura. Y si son temperaturas mayores de 20 grados centígrados, pues en general caen entre los trópicos de Capricornio y de Cáncer. Son comunidades entonces tropicales. Además, los corales necesitan aguas claras. Aquí se observa bastante bien, un agua muy clara, ¿no? Y poca influencia o ninguna influencia de aguas dulces. Así que son comunidades netamente marinas. Vamos a ver qué más hay. Un blénido, un nudibranquio son ejemplos de otros organismos, no solamente corales, pues, que viven en los arrecifes. Hay que leer el texto, buscan este documento por favor, lo leen con calma. Y aquí se ve la gran cantidad de peces, pudiera haber también, claro, moluscos, crustáceos, ¿verdad?, que viven asociados hacia los arrecifes. Se asocian también tiburones y sus depredadores sobre estos peces. Y todos estos organismos forman parte de la gran diversidad de especies que hay en un arrecife. Otro tipo de corales, en este caso, es un grupo diferente, es un coral de fuego, el género es Millepora, y es un hidrosuario que sí puede, perdón, que sí tiene exoesqueleto, ¿sí?, duro,
y bueno, puede formar parte de estos corales, de esos arrecifes. Bueno, dependiendo del sitio en donde se encuentre, biogeográficamente hablando, pues son las especies que se van a encontrar en los corales, en los arrecifes, perdón. Hablaremos de ello más adelante. Aquí hay, déjenme ver, un típico coral de los arrecifes, coral cuerno de alce, Acropora palmata. ¿Dónde está Acropora palmata? Es esta de acá. Y dice Dijatrompa. Bueno, ese es el pez. Seguimos. Nuevamente ejemplos de anémonas, corales con diferentes formas. Vamos a platicarlo un momento después. Bueno, así que hay diversidad de especies, muchos peces que viven asociados a los corales. Por supuesto, cuando estos corales pues blanquean, mueren o por diversas enfermedades también mueren, pues se acaba la dinámica propia de un arrecife y la diversidad de especies que hay ahí pues se reduce drásticamente. Una gorgonia, un octocoral, diferentes organismos pues que hay en los corales, invertebrados pues que viven adentro de esos arrecifes, asociados, y vertebrados en general. Moluscos, rayas. Bien, se conecta con otros tipos de ambientes, hay que leerlo. Todo esto este tema pues de los arrecifes van a hacer un apunte en su propio cuaderno. Solamente me van a enviar por WhatsApp una fotografía. Creo que nos podemos dar una idea, y hay muchos videos actualmente sobre los arrecifes que podemos pues consultar. Y aquí hay, bueno, bastantes ejemplos. La vegetación acuática también es importante. Los pastos marinos, como se observan aquí. Los tipos de ambiente que hay. Hay algunos corales que el sustrato principal son las rocas. Se denominan corales rocosos. Y entre esas rocas, pues es donde hay diferentes tipos de corales, ¿sí? Estoy confundiendo corales y arrecifes, perdón. Son arrecifes rocosos. Bueno, por favor revisen todo el documento, es muy poco el texto. Incorpórenlo en sus apuntes. Un resumen de ese texto. Los servicios ecosistémicos que dan los arrecifes son muy importantes. Mencionábamos en clase que toda la energía de las olas, de las corrientes marinas, son prácticamente absorbidas por los arrecifes y la línea de costa entonces queda protegida. Eso en las tormentas pues es muy importante. Ese es uno de los servicios ecosistémicos que da. Además, dice, son sumideros de carbono muy importantes. Esto es algo que se ha medido de varias maneras en muchos trabajos. Cómo pueden estar eh, capturando el carbono y así entonces contribuyen a reducir la cantidad de CO2 en el aire. En el agua de mar, el CO2 del aire, bueno, en realidad en toda el agua, agua dulce también, el CO2 del aire se combina aquí en el agua, rápidamente se hace ácido carbónico y ese ácido carbónico, al combinarse con calcio,
carbonatos, pues forma las estructuras de los exoesqueletos de los corales, y entonces pues ese CO2 queda capturado en los propios exoesqueletos del coral. Miren qué formas variadas tienen los corales, algunos más o menos globosos, otros columnares, en fin. Leen esto por favor, lo incorporan. Continuamos con otro asunto. Van a ustedes también a entrar a Naturalista. Van a escoger aquí a los nidarios, pero vamos con los octocorales acá. Aquí está Octocoralia en México. Podemos observar rápidamente cómo es la diversidad de estos octocorales. Los pólipos, ¿verdad?, que tienen 8 brazos, vamos a ver, que tienen 8 tentáculos, estos tentáculos que tienen pinas, ¿no? La superficie del coral, que es el propio tejido del coral, recordarán esa estructura, ¿no? Y que bueno, aquí adentro está sostenido por un endoesqueleto, en este caso es endoesqueleto porque está todo ese esqueleto cubierto por tejido del animal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, ahí está el mapa de dónde están los octocorales y vamos a revisar cuántas especies hay reportadas en Naturalista para México. Son 47 especies que están reportadas. Ya les he comentado que aquí podemos hacer algunos filtros también. Por ejemplo, escoger solamente las que tengan grado de investigación, que son las que cuentan con más de 2 identificaciones que concuerden, y eso se reduce 31 especies. Eso nos da idea de que faltan identificaciones de estos organismos. Bueno, ya estaba yo por otro lado, pero vamos aquí a las especies. Y aquí en las especies vemos con más claridad cada una de ellas. Algunos de los octocorales son los típicos clásicos abanicos de mar. Hay diferentes abanicos de mar, como ven. Su forma, su estructura es distinta. Hay octocorales que son digitiformes o que tienen esa estructura como de dedos, ¿no? Más o menos sus brazos son gruesos. Otros que son más delgados o filamentosos. Y aquí se notan perfectamente bien los pólipos que están formando estos organismos. Otros tienen forma de plumas y algunos otros rompen con esa estructura y son pequeños y más o menos costrosos, pero pocos de ellos. La mayoría son de esa manera: abanicos, plumas, digitiformes. Miren esto de acá. Esta foto es interesante porque muestra el endoesqueleto. Esta parte dura es el endoesqueleto. Es un tipo de proteína que está pues siendo secretada por los tejidos
Y precisamente habrán leído en el artículo que era de tarea del coral negro, pues qué es lo que forma precisamente en el coral negro, ¿sí? Pues la parte valiosa de ese coral. En este caso, en esta foto se ve que esto es todavía no muy duro, pero en otros casos se va endureciendo y va pues sosteniendo de manera distinta a la colonia. Y bueno, y aparte del endoesqueleto, ¿sí?, propio con esta proteína, como se ve aquí, todo esto amarillo está formado por una serie de estructuras calcáreas que son también formadas por el tejido, en este caso la mesoglea, del, eh, del coral. Y entonces estas estructuras no están totalmente fusionadas entre sí, forman parte del esqueleto, sí es verdad, del endoesqueleto. Todo está cubierto por tejido, pero no están totalmente unidas entre sí. Y entonces, como se ve, se pueden romper, ¿no?, se pueden deshacer y solamente queda el endoesqueleto. Cuando se cuenta con ejemplares secos, pues hay que tratarlos con mucho cuidado, porque el doblarlos, el manipularlos mucho, hace que estas estructuras calcáreas se vayan rompiendo, se vayan deshaciendo y solamente quede la parte interna, más interna de ese endoesqueleto. Bueno, nos damos una idea entonces de la diversidad que hay de los octocorales, de formas, aquí en México. Ustedes van a comparar, porque aquí estamos viendo las octocorales de México, van a comparar la riqueza de especies que hay en Veracruz con las que hay en Chetumal. Y en Quintana Roo. Estoy hablando de otro estado. En Quintana Roo. Las van a comparar y van a buscar alguna razón de por qué en un lado es más rico en especies que otro. Pero bueno, vámonos a los hexacorales. Aquí están los hexacoralia. Las medusas. Muchas. Ay, las medusas. Es temprano, muchachos. Perdón. Las anémonas son pólipos solitarios. Aquí están, con muchos tentáculos. Los corales, un típico coral cerebro. Estos corales cerebro, por cierto, se forman de esta manera porque el pólipo que se van reproduciendo asexualmente por una serie de gemaciones, los pólipos, y normalmente quedarían separados. Pero en este caso, pues el pólipo simplemente va creciendo, digamos, a lo largo, ¿sí?, y nunca se separa. Así que, pues no quedan pólipos por separados, sino queda esta estructura que pues semeja las circunvoluciones de un cerebro y de ahí su nombre. Entonces, nunca se separan completamente esos pólipos. Aquí, por ejemplo, en este otro, o acá abajo, se nota perfectamente cómo están separados los pólipos, ¿no?, cosa que no sucede entonces en los corales cerebro. Bueno, vean ustedes que hay entonces diversidad de formas. Este cuerno de alce es típico, ya lo mencionábamos hace unos momentos. Acrópora palmata, en este caso mucho más ancho su estructura.
Hay otros corales que son globosos, como este de aquí, estos de acá. A veces los pólipos son muy pequeños. Aquí se notan los pólipos, pero en otros géneros los pólipos se notan mucho más fácilmente, ¿no? Como estos de acá. Algunos corales están sobre las rocas, toman las formas propias de las rocas, y otros tienen pues algunas formas especiales, como estos corales pilares. El coral cuerno de ciervo, Acropora cervicornis, es también muy típico. Corales de lechuga, en fin, sus formas son especiales. Ah, caray. Bueno, aprovechamos esta, porque eso que se está viendo es solamente el exoesqueleto de un coral. El exoesqueleto, bueno, pues está por fuera, no está por dentro. Por eso en este caso son exoesqueleto y forman la base de estos corales. Y entonces, pues lo que estamos viendo es la base de un coral, el exoesqueleto de un coral. En este caso, los pólipos no están completamente separados. Y todas estas estructuras que están aquí están relacionados con las cavidades gástricas que tienen septos, recordarán. Las cavidades gástricas que tienen septos ahí en los pólipos, y estos septos son los que se ven aquí también. Aquí estarían con el animal vivo los septos de las cavidades gástricas de los pólipos. En algunos casos, o en los casos donde los pólipos están completamente separados, pues se ve, vamos a ver si hay alguno, se ve la estructura, el círculo de los pólipos con sus septos, ¿sí? Perfectamente bien en la parte del exoesqueleto. Bueno, a ver, se me está perdiendo uno. Vamos a ver este. Quiero mostrarles, espero que este género se preste, si está, cómo esta especie solamente se encuentra hacia el Atlántico en el continente. Se ve perfectamente bien. Vamos a ver, vamos a buscar alguna otra especie de ese género. Porites lobata. Vamos a ver si funciona. Y sí, casualmente funcionó. Yo no me sé las especies de estos géneros, pero se ve que hay otra especie que está distribuida hacia el Pacífico. En el caso de los corales, hay muchos ejemplos de este tipo. Bueno, no solamente de corales, de muchos tipos de fauna entre el Atlántico y el Pacífico ligados al continente americano. Hay muchos ejemplos de especies vicariantes. ¿Qué es esto? Pues que hay una especie hacia el Atlántico, bueno, en este caso, utilizando este ejemplo, vicariante significa eso, una especie está en el Atlántico y otra especie relacionada con ella está en el Pacífico. Y esto debido, les he platicado, porque la parte de Centroamérica, geológicamente hablando, es nueva, es reciente, y entonces pues forma una barrera que separó a ambas especies, ¿no? Que separó a una especie, ¿no? Y se formaron pues entonces especies diferentes hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, y esas son especies vicariantes. Sucede con muchos tipos de especies
de fauna, principalmente aquellas que tienen una capacidad de dispersión limitada. Lógicamente, si son tropicales y ya no hay forma de comunicación entre un océano y otro, pues entonces tienden a ser diferentes y pues no hay forma en que una población genéticamente se combine con otra. Por eso se hacen distintas. Bueno, están las corales de diferente forma, anémonas. Aquí pueden observar la diversidad de corales que hay en México al menos. Van a hacer lo mismo. Van a escoger aquí Veracruz y Quintana Roo, ver cuál es la riqueza entre ellos, de cada uno de ellos, y tratar de responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué hay especies distintas? Número de especies distintas y especies distintas entre Quintana Roo y Veracruz. Bueno, pues espero que eh, se metan un poco más en todo este tipo del asunto de los arrecifes, que me manden una foto de su apunte, ya cuando lo terminen, cuando hayan leído el documento de Conavio, y bueno, eso sería la tarea, mandarme su foto. Nos vemos luego.